noches a todos y todas nuevamente. Vamos a dar comienzo a nuestra jornada del día de hoy, que se enmarca en un ciclo de charlas que venimos sosteniendo desde hace más de un año, prácticamente desde el inicio de esta cuarentena prolongada, este aislamiento hoy social obligatorio que estamos viviendo, y enmarcada una línea de pensamiento que tiene este Movimiento Nacional de la Militancia Radical, que propone generar los ámbitos para abordar las distintas temáticas de interés y de relevancia para la vida de nuestro país. En ese contexto que hoy tenemos a dos expositores de lujo, como cada viernes. El tema que nos trae a esta jornada es la pandemia, año 1, desigualdad, estrategias y sistema sanitario, aprendizaje y propuestas. Antes de comenzar, yo le voy a dar la palabra al doctor Esteban Ávila, que es el coordinador de la Comisión de Salud del Movimiento Nacional de la Militancia Radical. Les recuerdo a todos, la mayoría de ustedes lo saben, que este movimiento ha puesto en funcionamiento más de 20 comisiones temáticas el año pasado, y que estamos empezando desde ahí a generar líneas políticas que entendemos que es lo que le falta hoy a nuestro partido, y que es lo que le falta en general al sistema de partidos en este país. Y estamos convencidos que este es el camino correcto para ir delineando la política que queremos tener para el día de mañana. Esteban, ahí te habilita el micrófono. ¿Ahí está bien? Perfecto, Esteban. Bueno, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Desde el Movimiento Nacional de la Militancia Radical le damos la bienvenida a nuestros invitados especiales, a la doctora Carla Carta, con quien yo ya había compartido en el inicio de la pandemia. No recuerdo si fue en abril o en mayo del año pasado, hace un año. Y al doctor Gabriel Montero, quien es un amigo también, muy conocido, porque ha escrito mucho. Ambos son profesionales calificados y comprometidos con el radicalismo, fundamentalmente, que es lo más... nosotros, cuando analizamos inicialmente cuál iba a ser el tema o la temática que le íbamos a... o la dinámica que se le podría hacer a esta reunión, pensamos que hay que darle, digamos, un matiz de una estrategia política de la pandemia, de un concepto que nosotros como médicos, ambos, los conferencistas y yo como miembro de la comisión y como todos los otros miembros, le tenemos que dar, digamos, una propuesta alternativa, porque hace un año que estamos conviviendo con desde la primera vez que hubo un paciente que creo que fue el 3 de marzo del año pasado, el 2020, y de la cuarentena que decíamos nosotros inicialmente, que se desencadenó el 20 de marzo del año pasado, y que fue totalmente, digamos, una cosa muy importante, muy difícil de llevar, y nosotros como médicos estábamos bastante, digamos, desorientados, porque no conocíamos bien, digamos, era una enfermedad nueva, un enemigo invisible, y con un tratamiento que no teníamos las maneras, digamos, de atenderlo. Fuimos aprendiendo de lo que venía ya desde Europa y de algunas publicaciones que se fueron haciendo, digamos, fundamentalmente me acuerdo del New England Journal del 1 de abril del año pasado, donde decía que no había que aplanar la curva, sino que había que romperla, crash, decía la curva, a través de los testeos masivos que se proponían en ese momento, y que nosotros, digamos, en nuestro país fuimos, digamos, en forma lenta, accediendo a ese tipo de aislamiento, haciendo los testeos, aislando a los enfermos, que es lo que teníamos inicialmente, y las terapéuticas se fueron desarrollando. También en ese momento pensábamos que las vacunas iban a durar un tiempo más, digamos, en aparecer. Sin embargo, hoy tenemos un arma muy importante, que es la vacuna. La vacuna que nosotros sabemos que tenemos pocas vacunas y el mundo está carente de vacunas. Para eso, digamos, nuestros expositores que hoy van a hablar sobre, digamos, qué hemos aprendido en este año,
en este año que hemos transcurrido, qué es lo que pensábamos en el comienzo, haciendo un parangón con Carla, qué es lo que pensábamos en ese momento cuando hablamos y qué es lo que pensamos ahora. Qué es lo que proponemos, si estamos de acuerdo con el manejo, y también Gabriel lo va a hablar sobre la desigualdad, la pobreza, lo que ha generado lo que ha ahondado, lo que ha hecho esta pandemia, lo que ha ahondado, digamos, en la desigualdad, en la pobreza, las estrategias que puede haber, digamos, la verdad, digamos, de las vacunas y la propuesta que nosotros como radicales, digamos, como del movimiento radical o quien no sea del movimiento o de otro movimiento, cuál es el pensamiento nuestro y qué es lo que nosotros proponemos a la sociedad y en el futuro para el manejo de esta pandemia. Con ese sentido, nosotros hemos invitado primero a dos conferencistas que son amigos y muy conocidos, amigos nuestros, radicales. Una es la doctora Carla Carta y otro es el doctor Gabriel Montero. En principio va a hablar, digamos, la doctora Carla Carta, así que yo le voy a dar la palabra a ella para que los salude a todos y comience su conferencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban. Les comento, aunque ya nos conocemos en este ámbito, Carla Carta es médica especialista en ginecología y obstetricia, es docente, es convencional nacional y es miembro de la Comisión de Educación Médica Continua del Consejo de Médicos en la provincia de Córdoba. Yo le voy a pasar ahora mismo la palabra a Carla. Desde ya te agradecemos, Carla, que estés acá para ilustrarnos un poco. Está habilitado tu micrófono. Recuerdo que tenés que desbloquearlo con el botón que dice Unmute. Ahí está, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por las presentaciones y por supuesto por la invitación. Nosotros aquí en donde vivimos, en Las Varillas, tenemos mal nuestra conexión a internet, así que si hay algún inconveniente me avisan y paso o sigo con el teléfono, pero me queda más cómodo por ahí la compu que el teléfono para expresarme, digamos, un poquito mejor. Bueno, y nosotros hemos conversado sobre lo que expusimos entonces y en la situación que nos encontrábamos en ese momento, y habíamos armado una especie de guía o de PowerPoint, y en este momento vamos a utilizar ese mismo esquema, pero vamos a realizar lo que llamamos como una lista de cotejos. Vamos a ver qué fue lo que cambió, qué no cambió, qué se modificó, y finalmente hacer un balance con lo que aprendimos y no aprendimos. Yo te voy a pedir la posibilidad de, si podemos compartir. Está habilitada, Carla. A ver, si no, lo pasas vos. Si no lo puedo hacer yo. Dale. Fíjate que cuando vos tenés que apretar ahí un botón abajo, en el medio que dice Share Screen, lo cliqueás. Cuando lo cliques te va a pedir que identifiques qué programa querés compartir. Así que señalá, no sé si es el PowerPoint. Cliqueás eso y después pones compartir. Ahí está, ¿no? Intentando yo sigo dando ingreso a algunos correos electrónicos. Espera que tengo la pantalla, selecciono la pantalla y después pongo compartir o no, espera que no lo encuentro al programa. Primero fíjate que hay un botón abajo que dice Share Screen, lo cliqueas, un botón verde, cuando cliqueas ese te abre otra, bien, ahí te va a mostrar los distintos programas que tenés abiertos. Cliqueas el que querés compartir, donde tenés el archivo, y volvés abajo a la derecha, te va a decir para que lo compartas. Sí, me parece que lo vas a tener que pasar vos, porque yo lo puse para compartir acá y no lo encuentro. A ver, archivos. ¿No lo estás pudiendo hacer? No te da problema. No, lo que pasa es que no lo encuentro, como estoy en computadora ajena, no sé dónde lo puse. No hay problema. Ahora ya lo comparto yo. Acá. Dale. Un segundito. Yo habitualmente uso el Meet, ya no uso casi el Zoom, entonces me he olvidado de cómo es el mecanismo del Zoom. Hay mucha gente que se ha ido migrando al Google Meet
por varias razones, y la verdad que son distintos. Yo cuando tengo que ir al Google, se me complica un poco, con el Zoom ya lo tenemos un poco más matizado. Sí, Y un sí. segundo, estoy buscando el archivo que me mandaste hace un rato. Estuvimos, Gabriel ya probó y lo tiene ahí a mano. Así que para el Muy bien. segundo PowerPoint sale con... Mientras tanto, le voy dando ingreso a quienes van llegando a la sala. Siempre vamos teniendo algunos ingresos. Ahí está. Acá me llegó el archivo que no me llegaba. El PowerPoint. Mientras le voy dando ingreso al coordinador Jorge Bandelou. Está Gustavo Grimpun. Coordinario Mario Olmedo. También de La Rioja. Y ya estamos para compartir. Díganme si están viendo correctamente. ¿Pueden visualizar? Bueno, sí, ponerlo en visualizar. Bien. Bueno, como lo primero que veíamos era el título de nuestra exposición de hoy y empezar a mirar un poco qué pasó en nuestro país con la pandemia, con la salud, con la economía, y después, qué era lo que planteamos en ese momento. Estábamos en un punto de partida donde teníamos 1.000.000 de incertidumbres, muy pocas certezas, y se planteaba una cuarentena como un remedio totalmente eficaz. Pasa a la siguiente. En el mundo, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, en el mundo en realidad vimos distintas posibilidades de abordar la pandemia. No me voy a detener en esto, pero tuvimos aperturas totales de la economía sin ningún tipo de restricciones. Tuvimos otros que tuvieron cuarentenas valvulares o que determinaron lugares específicos de acuerdo a cómo se presentaba la pandemia, otros lugares que hicieron una especie de control muy estricto de fronteras, y nosotros que aplicamos tardíamente una serie de medidas, pero fundamentalmente se centró en una cuarentena y una restricción de todo tipo de actividades. Y pasa la siguiente, nosotros en esa lista que les dije, nosotros habitualmente trabajamos con lo que se llama lista de cotejos, o trabajamos con indicadores donde vamos marcando si se cumplieron, no se cumplieron, si llegamos a las metas o no. Pasa la siguiente, Seba. En esta próxima diapo lo que ustedes van a ver es los planteos que nosotros vimos en ese momento y ahora. ¿Qué veíamos? Que la pandemia había desnudado una situación sanitaria obsoleta y deficitaria. Ahora seguimos viendo lo mismo, o sea, no ha cambiado. Es más, ha puesto en relieve y ha mostrado con mayor crudeza las desigualdades que existen en el sistema sanitario, que hay una descentralización sin ningún tipo de coordinación ni control, sigue y sigue en aumento, un sistema sanitario fragmentado e ineficiente, más del 50% de la población sin cobertura de salud, y este sistema de salud que tenemos fragmentado es prácticamente inexistente, porque si bien ha tomado un rol preponderante
el Ministerio de Salud, por ejemplo, solamente para la gestión de las vacunas o para la gestión de la cuarentena, pero no específicamente para buscar alternativas concretas de promoción y de prevención o de coordinación absoluta en todo el sistema, tanto sea público y privado. La desigualdad en la accesibilidad, eso lo estamos viendo todos los días y sigue en aumento a medida que aumentan los índices de pobreza. Ausencia de controles sanitarios en obras sociales, salud pública, privada, geriátricos, hospitales de salud mental, hogares de niños, cárceles. ¿A qué nos referíamos en eso? Si había testeos o no había testeos, bueno, no están sistematizados. Sí en los geriátricos, sí en los hospitales, sí en algunos lugares del sistema de salud, pero no en forma ordenada y sistematizada, ¿no? En algunos lugares más, en algunas provincias más y en otras menos. Tardanza en la toma de decisiones. Bueno, con referencia a la pandemia, nosotros vimos a principios de año que mientras todo el mundo estaba ya hablando y estaban todas las alertas en rojo sobre la pandemia, nosotros aquí se decía que no iba a llegar porque estábamos lejos, como si no hubiera una globalización de tipo económico y comercial, y en este momento pasó lo mismo con la segunda ola, por ejemplo. Hubo un retraso en la toma de medidas, o sea, todo el sistema de preparación. ¿Qué fue lo que pasó? Se trabajó mucho, después hubo como un adormecimiento, quedó todo en estado de latencia, sabiendo que venía la segunda ola y que nosotros nunca habíamos disminuido en nuestra curva de contagios a cero o muy bajas. Sin embargo, toda esa preparación sanitaria se vio enlentecida, inclusive no hubo una previsión ni estratégica, ni económica, ni planificando en relación a los recursos de salud. Escasez de los testeos, pero ¿por qué escasean los testeos? No porque ya antes no había test, ahora hay una multitud de test que se pueden conseguir, digamos, en la parte pública, en la parte privada, pero asimismo hay centros de testeo, pero no hay lo que nosotros llamamos la organicidad del testeo de tipo preventivo, pensado para aquel paciente asintomático para cortar la cadena de contagio. Generalmente el testeo es a demanda, o sea, cuando tienen síntomas, cuando tienen sospechas, o sea que en ese punto estamos como igual, ¿eh? Aumento exponencial de gasto en salud por capacidad ociosa, estamos igual, o sea, tenemos una capacidad ociosa. ¿En qué sentido? O sea, todo termina trasladándose o reclutándose para COVID cuando aparece de nuevo la alta demanda, y esto también determina que todo el sector público, el sector privado se ve también desfinanciado por la cobertura que tiene hacia la parte pública para suplir la parte pública, y esto causa unos desajustes económicos también en la sustentabilidad del sistema. La tardanza y la falta de vacunas para la prevención de enfermedades respiratorias. En ese momento hablábamos de que se había detenido la vacunación, por ejemplo, contra la gripe, contra la neumonía. En este momento la vacunación de la gripe está llegando ahora, está llegando relativamente desfasada, abril, mayo, pero en realidad lo que afecta fundamentalmente es la falta de algún tipo de vacunas, como puede ser de la neumonía, la Neumo 23, que directamente no se consigue en ningún lado y que actuaba también preventivamente sobre enfermedades respiratorias. Y fundamentalmente estamos con la deficiencia de vacunas para vacunar a nuestra población para el COVID. ¿Y qué nos estamos encontrando? Bueno,
que hay una desestructuración o una descoordinación con respecto a eso. Soluciones de realismo mágico, bueno, siguen las soluciones de realismo mágico, ustedes lo viven todos los días en la televisión cuando aparecen, por ejemplo, las distintas, digamos, el reclutamiento de unidades hospitalarias o que no están debidamente equipadas, o si están equipadas carecen del recurso humano, y el descuido de otras pandemias que hemos visto realmente incrementadas. Fundamentalmente, no pasó con el dengue, que en ese momento lo citábamos, pero sí pasó con las enfermedades de transmisión sexual. Tuvimos un incremento exponencial de las enfermedades de transmisión sexual y también de otro tipo de enfermedades. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con nuestro equipo de salud? El equipo de salud planteó demandas muy concretas y muy importantes, y en ese momento decíamos que había una precarización laboral, y eso se ha mantenido prácticamente igual, o sea, no hubo una atención especial al equipo de salud. Si bien, digamos, distintas instituciones que no son gubernamentales, hicieron capacitación de su recurso humano, no hubo un cuidado específico a través del gobierno. Máximo nivel de exposición y contagios. Por supuesto, el equipo de salud sigue siendo uno de los grupos más vulnerables. Lo que sí disminuyó fue la discriminación que sufría el equipo de salud, ¿se acuerdan? En los edificios o donde vivían, porque como se volvió tan común la enfermedad, digamos, de pronto se revalorizó en ese aspecto al equipo de salud y en general ha disminuido. Tardanza en la capacitación en medidas de protección personal, eso ya todos aprendimos, este es un punto que aprendimos todo el equipo de salud, cómo cuidarnos, de qué manera. Entonces, este punto ya no estaría vigente, salvo que haya algún cambio especial. En muchos centros había insuficiente cantidad de elementos de protección personal. En algunos se mantiene, por ejemplo, esa escasez. En algunos nosotros tenemos, por medio del Consejo Médico, contacto con distintos grupos de médicos de distintos lugares de la provincia de Córdoba, y varía dependiendo de en qué lugar esté. Pero, ¿qué ha tomado el equipo de salud en general? Bueno, se provee del equipo de protección personal si lo necesita. ¿Qué pasó con la planificación estratégica de aislamiento del personal de salud expuesto? En ese momento se pensaba, no sé si se acuerdan, que había hoteles o lugares donde los profesionales de la salud, cuando no se conocían cuáles eran las magnitudes de la enfermedad, cómo era la posibilidad de contagio, había estrictas medidas de aislamiento y generalmente los profesionales no volvían a sus hogares, el equipo de salud en general permanecían como una especie de aislamiento. Bueno, si bien ya no existen esos lugares de aislamiento para el personal de salud, sí es para los viajeros que vienen del exterior, por ejemplo, en hoteles y otro tipo de instalaciones, salvo en la provincia esta de Gildo-Infram, que bueno, que tienen unos como especie de campos de concentración de aislamiento, pero en general el aislamiento, o sea, cuando había un contacto estrecho o cuando hay una situación de contagio, se elige el hogar, digamos el hogar, pero los que no tienen o no han tenido contacto se separan y se elige otro lugar o se separa en el mismo domicilio, se sectoriza para evitar el contagio, ¿no? Y en relación a la salud mental del equipo de salud, bueno, estamos ante una situación
bastante crítica porque está agotado, el equipo de salud está cansado, se siente desvalorizado no por la gente, sino por el gobierno, y se siente absolutamente desprotegido porque no ha habido como un acompañamiento desde las instituciones estatales para protegerlo. Después tenemos la telemedicina, que fue una solución y un problema. ¿Por qué fue una solución? Porque permitió realizar consultas en grupos que presentaban alguna vulnerabilidad o que presentaban necesidades, allí solucionarlos como si fuera atención primaria de la salud, pero en algunos lugares, como en el interior, se convirtió en un problema porque el médico ya no tuvo descanso ni sábado ni domingo ni a ninguna hora porque el teléfono se convirtió en un instrumento de comunicación permanente. Entonces, para repasar, decimos un sistema sanitario fragmentado, un alto grado de precarización laboral, una multiocupación, o sea, tenemos el equipo de salud que trabaja en muchos lugares, una sobrecarga horaria de trabajo y condiciones de seguridad que no son las adecuadas. Pasemos a la próxima. ¿Y qué tenemos? Un aumento de la incertidumbre, continúa la incertidumbre en aumento, grupos vulnerables, discapacidad mayores de 60 años, patologías preexistentes, personal de seguridad, grandes conglomerados con necesidades básicas insatisfechas. Estos grupos vulnerables, algunos han recibido ya algún grado de vacunación y otros continúan todavía sin una respuesta adecuada. Menor grado de consultas por otras patologías, eso sigue igual, por ejemplo, la gente ante el temor disminuye el acercamiento a los centros sanitarios y lo hace tardíamente, eso continúa. Hay una mayor mortalidad por enfermedades cardiovasculares y respiratorias no atendidas. En realidad, las enfermedades respiratorias disminuyeron, lo que sí aumentaron son las consultas tardías por enfermedades cardiovasculares. Y hemos visto muchos accidentes cerebrovasculares y que han sido algunos, digamos, atendidos o asistidos tardíamente, y como teníamos el COVID que producía lo que se conoce como stroke o accidentes trombóticos que son iguales al accidente cerebrovascular, no se determinó si eran de causa hipertensiva o si eran por coronavirus muchas veces. Y el aumento de la violencia de género y el aumento de la violencia doméstica, decíamos en ese momento que era probable que aumentaran y aumentaron. No hace falta que yo lo explique demasiado, pero la cantidad de femicidios, de situaciones de violencia que vemos todos los días en los medios periodísticos hablan a las claras. La depresión y el pánico. Decíamos que una cuarentena muy extensa y con esta acción permanente de sembrar el miedo iba a producir eso, y realmente estamos en esa situación. Tenemos mucha gente con miedo a contagiarse, muchísima gente que se contagió, tiene muchísimo temor de que le pase algo en la convalecencia. Realmente se ha hecho una cultura del miedo. La discriminación por estar enfermo y una nueva grieta en relación a las clases sociales. Bueno, la discriminación por estar enfermo ya no se siente en los pacientes ambulatorios. Sí lo refieren mucho los pacientes que están internados. Cuando están internados refieren que si bien no se sienten discriminados, sienten por ahí que la soledad absoluta en la cual se encuentran en los centros de internación y interpretan a veces que el equipo de salud tiene mucho miedo a contagiarse, que realmente lo tiene, y en algunos lugares hay como un distanciamiento, en otros han logrado en las terapias intensivas fundamentalmente trabajar con el recurso humano y lograr por medio de
la empatía y la utilización de los recursos tecnológicos, comunicarlos con las familias, vincularse afectivamente, lo cual ha ayudado muchísimo en la resolución de muchos casos, porque el paciente con COVID que tiene una insuficiencia respiratoria severa y que debe ingresar a terapia intensiva o debe recibir una intubación, la mayoría de las veces está con el uso de sus capacidades mentales, o sea, está absolutamente lúcido y entra posteriormente en un estado de coma inducido. Los doctores nos pueden explicar mucho mejor, a lo mejor que yo que soy ginecóloga, pero en realidad es un shock muy importante para el paciente y es un shock muy importante cuando despiertan posteriormente y que presentan lo que suele llamarse un efecto niebla o alteración de los sentidos, un estado de desorientación. Por eso es que la soledad de las internaciones se siente como muy severa. Y la desnutrición por factores económicos con mayor impacto en ancianos en niños, eso ha aumentado, y un mayor índice de pobreza que nadie discute. En ese momento nosotros decíamos que con estas medidas económicas, con estas medidas sanitarias que impactaban directamente en lo económico, esto se iba a producir y realmente pasó. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿y qué decíamos? ¿Qué hacer en lo inmediato? Nada de esto se hizo. Puse como conclusión, pero les voy a leer rápidamente. Garantizar la provisión de alimentos. Todos los días estamos viendo que hay distintas ONG o la voluntad de los vecinos generando merenderos o comedores para ayudar en este estado de pobreza desesperante. Garantizar la provisión de vacunas, plan de vacunación eficiente. En ese momento nosotros decíamos no había ninguna vacuna, y posteriormente, fíjense que dijimos, cuando aparezca la vacuna, que va a demorar varios años, resulta que fue muy rápido, lo que es muy bueno, pero hablábamos que si aparecía la vacuna, garantizar la provisión y un plan de vacunación eficiente. El plan de vacunación es desordenado y descoordinado, ¿no? Aumentar los testeos para generar lo que se llama sistema valvular para permitir liberar algunos sectores de la economía y localidades. No ocurrió, tuvimos una cuarentena eterna, como recién citaba el doctor Ávila, y esto produjo un desastre en la economía. Por ejemplo, lo hablábamos los otros días, nosotros en el interior de la provincia de Córdoba tuvimos el primer caso recién en julio, junio-julio. Quiere decir que estuvimos desde marzo hasta entonces sin clases, con todo tipo de restricciones, sin ningún tipo de movilidad, con todas las empresas y las fuentes de producción cerradas en un lugar donde no era necesario. Si hubiera habido testeos y este sistema valvular hubiera permitido que sectores de la educación, de la economía, estuvieran mucho más dinámicos. Y prever sistemas próximos para el aislamiento del personal. Bueno, acá eso se hizo. ¿Cómo se hizo? Bueno, se hizo a través de hoteles al principio, y después finalmente nos dimos cuenta que eso no servía para mucho. Reconversión de pymes para la fabricación de insumos sanitarios, muy poco se hizo con eso. Medidas para evitar la precarización laboral inmediata y post-pandemia, solamente ha habido algunas ayudas de tipo de emergencias en algún momento. Asistencia efectiva para la salud mental no hubo. Controles estrictos sobre las instituciones sanitarias tampoco. Transparencia en los actos de gobierno tampoco. Participación conjunta de expertos, partidos políticos, personal idóneo, o sea, hacer una especie de consejo consultivo o una especie de realmente de grupo que trabajara coordinadamente, no existió. Organización central de la ayuda para descentralizarla y coordinar la distribución a través de las ONG, gobiernos locales, provinciales. Esto
no se hizo eficientemente, y potenciar los centros científicos para aportar soluciones sanitarias. Tuvimos un esfuerzo enorme del Malbrán, que hacía primero todos los testeos, después se descentralizó, pero no utilizamos una capacidad muy importante, la capacidad científica e intelectual que nosotros tenemos, por ejemplo, para el diseño de una vacuna. Lo hicieron otros países y nosotros podríamos haberlo hecho. La próxima, por favor, Sebastián. Y en lo inmediato, ¿qué dijimos en ese momento? Que lo fundamental era volver a pensar en el Seguro Nacional de Salud. Pero dijimos, políticas públicas sanitarias claras, población a cargo con incentivos que cumplan las acciones de promoción y prevención de la salud, equipo de salud con derechos laborales, educación y promoción y prevención de la salud, capacitación permanente, el teletrabajo y su reglamentación, la virtualidad como oportunidad, y potenciar los recursos científicos tecnológicos para el diseño de test de vacunas de distintas terapéuticas. Bueno, me detengo acá en un punto que me parece fundamental. En lo inmediato, la virtualidad como oportunidad vino para quedarse. Hemos tenido diferentes experiencias, pero permitió una comunicación fluida, permitió además estar interconectados, estando aislados, desde distintos puntos del país, permitió capacitaciones importantes, pero tenemos un defecto, que es la conectividad a Internet. ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, que en realidad tenemos un grupo que tiene 2G, otros tiene 3G, otros tiene 4G, y algunos en algún momento tenemos ningún G. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad tenemos una deficiencia enorme en el sistema, en lo tecnológico, y la posibilidad de acceder o mejorar esa red en forma universal, porque esto habla también de accesibilidad, porque esto nos permite accesibilidad al sistema sanitario. Si vamos a usar la telemedicina, tenemos que tener la virtualidad como una oportunidad. Si vamos a utilizar el control remoto de una patología, tenemos que tener virtualidad asegurada. Si vamos a cerrar en algún momento las universidades o las escuelas, si bien están funcionando el nivel inicial, el primario y el secundario, el nivel terciario y universitario lo está haciendo utilizando la virtualidad, y la capacitación del recurso humano en salud lo está haciendo usando la virtualidad. O sea, que si no aseguramos una comunicación fluida, tenemos un problema, y tenemos un problema también que tiene que ver con el desarrollo y la economía. Y finalmente, la última, para ir terminando, en realidad yo acá tengo que hablar, en la última diapo, podríamos decir, yo les voy a agregar algo más, que tiene que ver, cuando uno habla de, dice vacunas, escuela, y decimos, ¿cómo estamos? Bueno, sabemos que el nivel de incertidumbre es muy alto, sabemos además que esta pandemia nos ha dejado un contexto económico de pobreza estructural muy importante, que vamos a tener que tener acciones políticas determinadas para revertirlo. Además, tenemos una población en general sumida en la tristeza, porque no ve un futuro próximo de solución, y tenemos también mucho miedo. Se ha generado mucho miedo en la población a un montón de cosas: miedo a salir, miedo a enfermarse, miedo a morirse, miedo a vacunarse, miedo a no vacunarse, un montón de miedos que no permite el desarrollo sano de nuestras relaciones interpersonales. ¿Y qué aprendimos? Que era importante y es fundamental seguir con las medidas de responsabilidad social. Y cuando hablamos de responsabilidad social,
no solamente involucra a la población, sino que involucra también a los gobiernos que deben predicar con el ejemplo y no lo hacen. O sea, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos, evitar los conglomerados o demasiadas personas en reuniones. Bueno, eso nos ayuda a evitar el contagio. Los testeos, si hacemos testeos preventivos sobre aquellos individuos sanos o aparentemente sanos, nos corta en cierta manera la cadena de transmisión, pero las vacunas, fundamentalmente las vacunas, nos están ayudando hoy y nos demuestran que la vacuna salva vidas porque previene la circulación, detiene la circulación del virus y además evita morir de coronavirus. ¿Y qué pasa? Entonces, finalmente, ¿qué aprendimos? Bueno, que las vacunas sirven. Aprendimos que los cuidados con responsabilidad social sirven y que los testeos también sirven. ¿Y qué aprendimos con la escuela? Bueno, en la escuela aprendimos que es fundamental para el desarrollo de un país y es fundamental que centremos nuestra atención allí y que no sea el primer lugar donde vamos a actuar para cercenar las libertades, porque la escuela permite, sabemos ya, que con la responsabilidad social, haciendo testeos oportunos, podemos seguir con las escuelas y con los chicos aprendiendo y contenidos en ese ámbito tan adecuado que es la escuela. Así que yo como educadora sigo votando y apostando por la escuela y por los docentes como promotores de buenos hábitos de salud, ¿no? Y finalmente, para terminar, volvemos a repasar con la reflexión final. En ese momento volvemos a decir lo mismo. La cuarentena, el aislamiento social, el cierre de fronteras han funcionado, pero son medidas que no se pueden prolongar en el tiempo. Parecíamos profetas en ese momento, no se podían prolongar. Lo que vimos que el resultado no fue bueno. Esta pandemia no es la primera ni la última y vamos a convivir con otras y con esta mucho tiempo más, y lo decíamos en ese momento, y siguen las otras pandemias, y hay una que ha cobrado enorme importancia, que es la del hambre. Bueno, es solamente para reflexionar y agradecerles que me hayan escuchado tan atentamente. Bueno, muchísimas gracias, Carla. La verdad que un lujo. Y bueno, ahora vamos a, sin más dilación, vamos a pasar a darle la palabra a nuestro otro expositor, también, que voy a habilitar también para que pueda compartir en pantalla. Lo presento a Gabriel Montero, también ya lo conocen, además de correligionario, es médico pediatra, docente, es especialista en salud pública, gerente del Hospital Italiano de Buenos Aires, y miembro de la Comisión de Salud de la Convención Nacional de la UCR. Así que, Gabriel, te habilito ahora el micrófono y te agradezco también por estar acá con nosotros. Bueno, al contrario, muchas gracias a todos por la invitación y les agradezco sobre todo el esfuerzo continuado. Conozco perfectamente, he estado en alguna de las charlas del movimiento, a Esteban Ávila también, al querido Changi Cáceres y a todos los amigos que acá veo. Y la exposición, también saludo a la doctora Carla Carta. Carla, excelente tu exposición, excelente, muy ordenada. Me pone en un brete porque yo soy bastante desordenado. Pero bueno, en homenaje a todos, lo que me parece que puedo hacer es... Se está compartiendo la pantalla, ¿verdad? Perfectamente, Gabriel. Bueno, cambié, mientras la escuchaba Carla tan precisa, coincido con todo, pero solamente que ella es ordenada, decidí cambiar un poco el orden, porque siempre me pasa lo mismo. Entonces prefiero hablar primero de algunas cosas que considero estratégicas,
que justo ella las mencionó, y luego recién tomar lo que todos probablemente conozcamos. Yo me siento con esta imagen, a los más viejos nos dice muchas cosas, y espero que otros las puedan conocer. Un momento muy especial de la vida argentina, cuando obviamente nos encaminamos hacia las elecciones de 1983, después de la larga noche de la dictadura, y en alguna medida me siento, precisamente por palabras que ha dicho Carla Carta recién, en una circunstancia parecida. Ya lo vengo planteando hace tiempo, una circunstancia de mucha oscuridad, de mucha angustia, de mucho dolor, de mucha muerte, donde están haciendo falta propuestas vivificadoras, y a mi criterio solamente pueden venir de la política, y a mi criterio solamente pueden venir las necesarias, las estratégicas del radicalismo, de un radicalismo concebido simplemente como todos ustedes lo conciben, tantas veces hemos charlado con tantos de ustedes, básicamente como un movimiento popular que pretende la distribución equitativa de la riqueza, del esfuerzo, de los ingresos, la justicia social, llamémoslo, pero basado en las instituciones, en una institucionalidad democrática respetuosa. Y acá quiero hacer dos señalamientos, que pueden ser sesgados, en mi opinión, pero que son respetuosos también. Por un lado tenemos al justicialismo, al peronismo, en sus distintas vertientes, como lo tuvimos en la vieja época de la militancia, en términos generales, planteando marcos estratégicos conceptuales parecidos, lo que llamábamos en aquellas viejas épocas, a partir de aquel documento maravilloso de la contradicción fundamental, escrito por los viejos de la coordinadora de la Juventud Radical, no por nosotros, que éramos mucho más jóvenes, por supuesto, el campo popular. Y estos compañeros de otra mirada política, peronista, la juventud peronista, etc., no teníamos ninguna duda que comparten el campo popular. Por otro lado, los avatares de la vida, ciertas falencias de la conducción partidaria, ciertos cambios sociales y culturales, y un montón de otros elementos, plantearon la aparición de las coaliciones en el mundo y también en la Argentina, y después de 2015, aparecimos en una alianza con un partido mayoritariamente porteño, con el PRO, formando lo que en ese momento fue Cambiemos y después Juntos por el Cambio, etc. ¿Y qué característica esencial tiene ese aliado fundamental que puso su candidato a presidente y a vicepresidente? Básicamente la característica fundamental que tiene es declamar un apego a la institucionalidad democrática, pero sin justicia social. Y por eso digo que tal vez nos toca, no importa cuánto tardemos, pero lo tenemos que hacer, tal vez nos toca plantear a nosotros esa salida estratégica, que más que una salida electoral sea una verdadera entrada a una vida distinta en la Argentina, que es la justicia social con apego a la institucionalidad democrática, y eso es el radicalismo. Y empiezo por decir lo esencial que Carla marcó, y que creo que de alguna manera en estos dos elementos me gustaría empezar a puntualizar. Ella dijo Seguro Nacional de Salud, y comparto, este tiene que ser el eje troncal, estratégico, además es una ley de la democracia, una ley inspirada en el gran Aldo Neri, bajo la presidencia de Alfonsín, que nos llevó mucho tiempo sacar y que probablemente pueda ser mejorada, y así lo fue durante el tiempo, pero que es una ley estratégica que pretende ni más ni menos que dotar a un sistema homogéneo, federal, con gobiernos, digamos, regionales, lo que significan la posibilidad de regionalizar la atención, juntando los recursos de las obras sociales nacionales, haciendo convenio con las obras sociales provinciales, unificando con los programas verticales de la nación, nos dé la posibilidad de una salud mucho más equitativa. Fíjense que
en provincias donde no hay tanto aglomerado urbano, ni tanto marketing, ni tanta competencia privada, la sola decisión política y la vocación de juntar a la obra social provincial con la representación del PAMI local, con lo que los ministerios de salud provinciales tienen como cobertura a cargo exclusivo, y con los que son los programas verticales de nación, el incluir, el remediar, lo que fue en su momento el amado de cobertura universitaria de salud, etc., se puede generar perfectamente, y la ley vigente actualmente, la 23661 del Seguro Nacional de Salud, convenios por adhesión para constituir los seguros a nivel provincial, para consolidar lo que significa la rectoría y consolidar también lo que significa la posibilidad de hacer, digamos, compras en escala, contrataciones en escala, y ni siquiera en la estrategia hace falta ni el látigo ni solo la billetera. Hace falta, eso sí, la decisión, la vocación de concebir la posibilidad de rectoría a partir de un esfuerzo conjunto. Hoy en día, la salud argentina está financiada fundamentalmente por fondos de la seguridad social, en un 40% aparentemente de lo que son eso. Y nosotros vamos a hacer para la mnemotecnia 30 y 30, lo que son los fondos fundamentalmente públicos, los presupuestos nacionales, provinciales y municipales, y los fondos privados, tanto sea que se pague de bolsillo en el momento de consumir medicamentos, prácticas, etcétera, como la otra mitad que significa los planes de medicina prepaga, mucho más consolidados en el área metropolitana, que tiene un 8% de la población, pero que después se puede expandir vía la tercerización con otras obras sociales. Lo señalo esencialmente porque esto daría una mayor homogeneidad, y porque no puedo entender por qué algunas provincias que han tenido en su momento, o tienen hoy, los tiempos políticos van cambiando, un alineamiento posible entre la obra social provincial, ya que el signo político de ese gobierno es el mismo que el signo político de la nación, el PAMI, que significa generalmente una importante cantidad, y la posibilidad de hacer acuerdos con otras obras sociales por adhesión, para dar una cobertura homogénea y hacer un seguro. Piensen lo siguiente: en Canadá, que hoy en día se precia tener un extraordinario sistema de salud muy valorado en el mundo, no empezó como una ley nacional, empezó a partir de la vocación de una provincia de hacer un seguro provincial, y a partir de allí el gobierno nacional vio que eso era efectivo, que daba cobertura, que daba equidad, y puso incentivo para las provincias de Canadá que quisieran adherir a un sistema de esas características. Ese incentivo puede estar dado por la posibilidad de ese convenio entre la nación, el Seguro Nacional de Salud, y lo que significa la provincia. El artículo 10 de la ley prevé específicamente que si hay un convenio, la nación tiene que poner la mitad del financiamiento de los que no tienen otra cobertura que el sector público. Y esa mitad de financiamiento se calcula como la mitad de la cápita de la obra social provincial. Los fondos están, la vocación política no. Una política nacional de medicamentos que implique, entre otras cosas, que el medicamento no pueda ser la locura que estamos incluso advirtiendo hoy en plena pandemia, con medicamentos desbocados, no planificados en los estratégicos. Todos ustedes saben que en este momento están faltando o están en severo, digamos, estrés o faltante lo que significan los sedantes hipnóticos, el propofol y otros sucedáneos, el sublimase, no importa, los que sirven para adaptar a los respiradores, a los pacientes que pasan por los cuidados críticos con motivo del COVID. La política nacional de medicamentos no existe el medicamento como bien estratégico. Hay medicamentos que han aumentado ante la falta 1800%. Todo esto en un país en crisis, en plena pandemia. Esto es una faltante de la democracia hacia la población. Obviamente, lo que quiero señalar también es que con materia de medicamentos debería regir efectivamente a nivel del país
y acordar con las provincias también la vigencia de la ley de prescripción por genérico, llamémoslo así, la denominación técnica no es exacta, pero no importa, todos sabemos lo que decimos, ¿no es cierto? Y hoy en día está pendiente, no solo porque la ley está vigente, pero nadie la controla, nadie la aplica. ¿Cuántos colegas nosotros conocemos que su prescripción cotidiana lo hacen por genérico? Eso favorece el marketing de la industria y no favorece un acceso responsable. Por supuesto que para que sean genéricos deberían tener una homogeneidad y un contralor que a veces no se ejercen, pero en la práctica nosotros sabemos que los principios activos son los mismos, las marcas difieren y en muchos casos la diferencia termina en el bolsillo de la gente pagando mucho más. Ni qué comentarles, obviamente, de lo que es una agencia de evaluación de tecnología sanitaria. Yo no creo que haya ningún partido político en Argentina que tenga a la gente que se ocupa de los temas de salud que no tenga coincidencia con este punto. ¿Y eso qué quiere decir? A mi criterio quiere decir que no ha existido vocación política por concretar en leyes acuerdos que en la base están existiendo. Es decir, probablemente estas cuestiones de grieta están dividiendo a la población, a los legisladores, en facciones políticas que pierden de vista el interés general, pierden de vista el interés de la gente, aun cuando tienen 97% de coincidencia. Y esta agencia de evaluación de tecnologías para definir qué tecnologías son acordes, cuáles tienen probada efectividad médica, cuáles son costo efectivas, cuáles se pueden ser sustentables para el sistema de salud argentino y no hacer mayores inequidades. Bueno, todo esto no se logra y no se entiende por qué no se logra. No se logra por falta de la política, no porque esto no esté posible de ser logrado. Por otro lado, la cobertura de enfermedades catastróficas. Tiene que haber una cobertura de tipo nacional, llámese seguro, llámese cobertura. ¿Por qué razón? Porque muchas familias, por el costo de los medicamentos, ingresan en la pobreza, porque si bien existe nominalmente, la nación no tiene muchos recursos para entrar en las provincias. Debo hacer un paréntesis allí, por supuesto que esta vez hubo una inversión masiva, pero normalmente de ese 30% que son fondos públicos que yo decía, 30 privados y 40 seguridad social, de ese 30% de los fondos públicos, la mayor cantidad está puesto por las provincias, por supuesto, para bancar sus centros de salud, sus programas médicos, etcétera, y los municipios y la nación ponen exactamente lo mismo. O sea, un 80, un 10 y un 10 más o menos en grandes números mnemotécnicos. Esa cobertura de enfermedades catastróficas le daría al ministro de la Nación, al ministerio a nivel nacional, un poder de rectoría, porque nominalmente decir hay que hacer esto o aquello otro, cuando en la práctica cotidiana no se aporta el financiamiento, la mayoría del financiamiento lo ponen las obras sociales, lo que es la seguridad social, y del otro lado ponen lo mismo que los municipios, no hay capacidad de ejercer una rectoría en esas condiciones. En cambio, si esto se planteara, e insisto, estos fondos existen, existiría la posibilidad, incluso no solo de dar equidad, de dar capacidad de ejercer una conducción política efectiva a los niveles regionales, sino también de homogeneizar los cuidados y hacerlos efectivos en base a la evidencia médica. Todo esto no se está haciendo, no hay voluntad. La inviolabilidad en la provisión de vacunas y medicamentos esenciales. Esto más allá de la pandemia. Déjenme decirlo que todos estos puntos los escribimos en Vaquería, en aquella reunión que hicimos hace 3 años atrás, donde estuvimos analizando toda la temática sanitaria. Esta inviolabilidad quiere decir, la nación tiene prácticamente una sola misión, es decir, tiene algunos institutos de índole nacional, entre ellos la Superintendencia de Servicios de Salud, pero en la práctica el ministro de Salud tiene muy pocas herramientas. Sin embargo, lo que las provincias esperan es la provisión de vacunas y la provisión de medicamentos esenciales. Tanto en el gobierno anterior como en el actual existieron faltantes. Esto no es para abundar en una grieta, es para decir
funcionario que no garantiza, y saco a la pandemia, porque en el mundo, ahora vamos a verlo, hay faltantes de todo tipo, pero funcionario que no garantiza la provisión de vacunas, la verdad que le quedan 3 caminos. El primero es ir a los medios y señalar que no le están dando los fondos suficientes para lo más importante que tiene el Ministerio de Salud de la Nación, que es asegurar la vacunación, la inmunización de la infancia y también, obviamente, de la población adulta, como en gripe, etc. Ustedes saben que hubo faltantes y que sigue habiendo, y saquen por un momento las vacunas contra el COVID. Tiene una manera de denunciarlo de alguna manera, tiene otra manera que es irse calladamente, y tiene una tercera vía que es convalidarlo con su presencia, adaptándose a los pormenores de un ajuste burocrático que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en la medida en que esto no sea de una manera inviolable. Por último, habíamos mencionado lo que era la cobertura universal de salud. La cobertura universal de salud es una temática que viene desde hace tiempo, desde hace varias décadas, que la OMS ha tomado, que la OPS también, y que el gobierno anterior lo planteó como una estrategia de definición de cobertura efectiva. Una cosa es la accesibilidad, otra cosa es la cobertura efectiva con buenas prácticas médicas aseguradas. Está muy bien, pero esto perfectamente podría hacerse como medida de acuerdos entre la nación y las provincias. Y acá está la clave del asunto, para que haya una mejor salud. Y sabiendo que hay correligionarios con mucha mayor capacidad que yo en materia económica y tributaria, pero nosotros, como en la comisión en aquel momento, en la comisión de la Convención Nacional, planteamos que sin una reforma tributaria progresiva que permitiera una redistribución del esfuerzo fiscal, no iba a haber de ninguna manera mejores indicadores sanitarios, porque el mundo ya tiene absolutamente probado que los resultados en salud de las sociedades más igualitarias, donde hay menor diferencia entre los que les va mejor y los que les va peor, los que más ganan y los que menos ganan, los que más riqueza y menos riqueza, esto es decir, las sociedades más equitativas tienen mejores resultados en salud, independientemente de su sistema o su modelo e independientemente de la riqueza real de cada una de esas naciones. Entonces, y esto está bastante explicado, y si tuviéramos tiempo lo podríamos analizar. Hay fundamentos vinculados a la exclusión social que hoy en día los propios cardiólogos se empiezan a ocupar, los oncólogos se empiezan a ocupar, lo que significa el estrés social de la exclusión, de ver pasar la vida sin poder participar de ella. Entonces, una reforma tributaria implica, entre otras cosas, ver de dónde va a venir la financiación de la salud, ver quiénes van a hacer el esfuerzo fiscal, y no como tiene la Argentina, que tiene un esquema tributario espantoso, que todo el mundo se llena la boca, pero nadie lo modifica, porque nosotros estamos basados en impuestos al consumo, a la producción y al trabajo, gravamos muy poquito el impuesto a la riqueza, prácticamente la distribución del ingreso tampoco, todo el tiempo estamos tomando medidas casi como pastillitas para la tribuna, incluso este impuesto a las grandes fortunas o impuesto solidario, no sé cómo se le han llamado, tampoco se trata de pedirles por una vez, se trata de que la Argentina adopte el modelo tributario progresivo que tienen las economías del mundo, que son más equitativas y más estables y más progresistas. Y no estoy hablando necesariamente de países absolutamente socialistas. Estoy hablando de todos los nórdicos, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Canadá, Australia, los propios Estados Unidos, que tienen más impuestos a las ganancias que nosotros, que somos un país que basamos todos prácticamente en el impuesto estrella, que es el IVA, y el IVA va a los medicamentos, y el IVA va a la salud, y el IVA va a las prepagas, y el IVA va a todo lo que la población consume en materia de salud. Dicho esto, sí, entonces quisiera pasar a repasar dos cosas de la pandemia, dos o tres cosas, si bien van a ver varias imágenes. Como dijo Carla, comparto plenamente con ella, esto fue una incertidumbre desde el primer momento, nadie sabía para qué lado arrancar, y todavía probablemente hoy, más allá de la vacunación y los testeos, no se sabe nada.
No voy a hablar de lo que todos sabemos, de lo que todos hablamos todos los días y de lo que somos expertos, que son los números del mundo. Los números del mundo con 157 millones prácticamente para 160 millones de casos, o por lo que significan los 3 millones, casi 300.000 fallecidos. Esto habla de una importante pandemia, de un impacto sanitario importante, de una enfermedad a la que hay que tener cuidado, hay que ser respetuoso y no hay que tener miedo. Comparto también esa apreciación de la doctora Carta. Y entonces, todos sabemos mucho de esto, todos sabemos mucho de Argentina. Fíjense el día de hoy, 22.500 casos, esto ya nos completa prácticamente 3.200.000 personas contagiadas, es decir, certificados como coronavirus, y hemos tenido aproximadamente unos 66.000, 70.000, camino a los 67.000, perdón, fallecimientos. Mucho dolor, muchas familias, todos conocemos casos muy cercanos. Esto es muy doloroso y hay que tener obviamente mucho respeto por esta enfermedad. Los que la subestimaron inicialmente se equivocaron, así como se equivocaron probablemente los que la sobreestimaron y creyeron que esto era una tragedia parecida a la gripe española de 1918 y no tiene nada que ver en su tasa de letalidad. Pero obviamente que hay que tenerlo en cuenta. También el estrés de las camas, todo esto lo sabemos, la cantidad de vacunas disponibles, no solamente las que ya están aprobadas, sino las que tienen inminente aprobación, y a su vez lo que significa la escasa nivel de vacunación de la Argentina. De esto nos hablan todos los días los canales de televisión, de uno o de otro lado. En la práctica, nosotros estamos teniendo en este momento prácticamente 1.200.000 personas, casi 300.000 con las 2 dosis, y otros 7,5 millones de personas con una primera dosis de distintas vacunas. Esto obviamente que no es una performance muy destacable. Aquí hay algunos países del mundo y el nivel de cobertura de vacunación que ellos han tenido hasta la fecha también lo conocemos perfectamente, con 2 vacunas, con 2 dosis o con un esquema completo, porque podría ser un esquema de una sola dosis, en el caso de Janssen. Y allí tenemos, obviamente, Israel con más del 50% de su población, Chile con un 36%, lo cual no implica que no haya que seguir teniendo medidas precautorias, como bien me señalaba Carla. Y hasta acá vemos a la Argentina, que no aparece, ahí la hice aparecer en el último lugar, pero con un 2,75% de su población absolutamente, digamos, con 2 dosis. ¿Es poco? Sí, es muy poco. Sin embargo, para la flagelación cotidiana, veamos que no somos los únicos países del mundo a los que tienen tan poquito. Por supuesto que arriba nuestro hay muchos, pero piensen que abajo nuestro también. Digo, porque tenemos esa tendencia a ver todo negro todo el tiempo, y si bien yo no creo que haya sido muy buena la gestión de la pandemia en lo sanitario, sí en cambio creo que hubo algunos reflejos que hay que reconocer. Prácticamente en el término de un mes hubo 10 millones de asistencias de emergencia desde el ANSES. Esto me hizo acordar mucho al plan Jefes y Jefas, allá cuando la Argentina implosionó en el 2002, que salió rápido y desprolijamente, salió entonces el presidente provisional Duhalde a cubrir lo que podía haber sido de otra manera un incendio social. También sabemos que la pandemia afecta fundamentalmente a la población mayor. Y acá me interesa que se vea esto. Es cierto que a la población mayor de 85 años, que es la línea de más, la barra de más abajo, la barra horizontal, más de un 15% prácticamente es afecta actualmente, la mortalidad es ocasionada por la COVID-19. Sin embargo, hay que decir también que ustedes ven que esa barra implica que la gente no solo que la supera en la mayor parte de los casos, sino que además tiene otras enfermedades y no se muere fundamentalmente por COVID. Porque en el mundo hay 60 millones de fallecimientos anuales, más o menos. Así que nosotros sabemos perfectamente que estos 3.200.000 fallecidos son muy graves, y no los esperábamos, pero fundamentalmente hay otras causas. También sabemos esto, sabemos que la mortalidad va aumentando a medida que
digamos, avanzamos en grupos etarios, pero yo siempre trato de marcar en la última barra, en las de los mayores de 80 años, no tanto cuántos se han muerto, sino fundamentalmente que se sepa que estos son dos curvas, una es la curva nacional y de la Ciudad de Buenos Aires, otra la curva del lugar donde yo trabajo. Pero en la práctica lo que quiero decir es que más del 70% de los mayores de 80 años que tengan la desgracia de atravesar un COVID, más del 70% van a salir indemnes. Y eso también hay que decirlo, porque se habla todo el día de muertes, no se habla de ningún optimismo. Veamos por último otra de las cosas que sabemos, que si establecemos, digamos, un parámetro por millón de muertes, podemos ver que allí la Argentina, en muertos por millón de habitantes, el peor país es Hungría o Checa o por allá, generalmente países de Europa del Este que tienen los peores indicadores, y la Argentina está allí en el puesto número 23. Esto nos hace estar en un mal lugar. Sí, quisiéramos estar mejor que esto, pero tenemos algo así como 1.470 muertes por cada millón de habitantes, que es hacia lo que va convergiendo los países del mundo desarrollado. Si trazamos una línea, en cambio, y vemos los últimos 7 días, bueno, ahí estamos un poco más preocupados, porque estamos en el puesto 10, teniendo una cantidad de muertos, promediando 7 días, que se acerca peligrosamente, digamos, a niveles de preocupación. Piensen que a pesar de esto, Uruguay, que es un país que en el resultado global le ha ido muy bien, en estos momentos lo está pasando mal y lidera el promedio de muertes por habitantes en 7 días. Y sabemos las macanas que hizo la Organización Mundial de la Salud. Sabemos toda la incertidumbre que tuvo, cómo de entrada mintieron o escondieron o no supieron validar la cantidad de casos existentes con variaciones, pero esto en informaciones de un día para otro, variaciones de grandes miles de casos en la China. Bueno, después considerar que la transmisión, que no se podía hacer transmisiones hacia el humano, que no se podía hacer transmisiones interhumanas, bueno, todo eso que pasó, la falta de importancia de los asintomáticos, que era una enfermedad relacionada con un área, que no había que usar barbijos, que los viajes había que sostenerlos, que los eventos multitudinarios había que sostenerlos, etcétera, 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 hasta hoy que estamos con el tema de los aerosoles. También se equivocaron obviamente sociedades científicas de todo el mundo, los CDC, se equivocó todo el mundo, sabíamos poco, como dijo Carla. Esta mujer no se equivocó tanto. Allá por marzo del año pasado, Lidia Moravska, que es una física australiana de la Universidad de Queensland, empezó a plantear que había que tomar en cuenta que el COVID se transmitía por el aire, por los aerosoles. Obviamente al principio no se le dio importancia, pero la información científica ya empezaba a circular, se fue convalidando. Lideró fuertemente un grupo de investigadores y científicos de todo el mundo. Finalmente hubo un trabajo muy potente, esto ya bastante más adelante, para este año, de investigadores del MIT. Fíjense cómo lo titulan como que, es decir, como el tiempo que se pasa en interiores aumentan los riesgos. Y sin embargo, yo quisiera decir que si bien aumentan los riesgos, cuando uno lee el trabajo, en realidad el trabajo lo que dice prácticamente es el eje de lo que debería ser la política sanitaria y de aplicación práctica en todos los órdenes cotidianos para lidiar con esta pandemia. Y dice, en los ambientes cerrados, tan poco como 3 minutos con una persona contagiada, puede ser que uno aspire los aerosoles, sobre todo si no se están usando barbijos. Pero también da una recomendación muy fuerte, que es la siguiente. Si nosotros tenemos un ambiente aireado, es bastante difícil la transmisibilidad por coronavirus, incluso en los transportes públicos, a condición de que la gente no vaya absolutamente amontonada y pegoteada y a condición de que haya circulación de aire. A partir de esto, en algún momento, recién hace 2 días, la OMS viene a reconocer el tema de los aerosoles taxativamente y planteando esto. Y esto nos debería llevar a plantear una política muy práctica,
una política totalmente diferente a la que se está planteando. Y yo no lo planteo como una grieta, porque si hay algo que estamos tratando de plantear desde la política, por lo menos los que participamos en esta comunión de ideas, es que hay que dejarse de embromar con esta grieta que divide todo el tiempo y que no nos permite avanzar a ninguna medida, incluso como mencionábamos hace un rato, las que tenemos coincidencia. Pero me gustaría hablar de lo que debemos hablar. Y es lo siguiente, la pandemia cayó sobre un mundo muy desigual. Es decir, de golpe, un cisne negro, si esto era la pandemia, si bien había sido predicha por muchos, pero un cisne negro en un telón muy oscuro. Y el telón muy oscuro nos plantea una tarea pendiente ya como militantes políticos. Si ustedes se fijan en el mapa del mundo, esto lo he mostrado alguna vez y me impacta, el mapa del mundo tiene esta distribución que todos conocemos desde la escuela primaria a la secundaria. Ahora, cuando vemos las poblaciones, ya cambia un poco la dimensión que adquirirían los distintos continentes, los distintos países. Y cuando vemos la riqueza, ya empieza a ser un poco insultante. Fíjense allá abajo en amarillo la América Latina, lo que significa ese raquitismo de riqueza, porque hemos sido obviamente expoliados y no hemos sido capaces de desarrollar instituciones sólidas con distribución equitativa de la riqueza y de los bienes. Por eso la pandemia agarró el telón oscuro de un mundo sin liderazgos éticos y la gente provocó una fuga masiva. Lo único que atinaron los líderes del mundo, Argentina también, pero no la única ni la principal, es decir, los líderes de todo el mundo fue a la fuga. ¿Y a la fuga hacia dónde? Hacia las casas a como diera lugar. Hay distintos tipos de casas, obviamente que hay distintos tipos de casas. Algunos tuvieron que convivir como podían, otros tuvieron una mejor posibilidad de convivencia y de cuidado intradomiciliario, pero esto claramente mostraba que esto era muy inequitativo. De la misma manera que es muy inequitativo cerrar las grandes urbes que intentar cerrar los pequeños poblados. De la misma manera que fue muy simbólico ver la devastadora ausencia y terror que se instaló en todo el mundo, mediatizado, sí, por los medios de comunicación y probablemente por el desconocimiento inicialmente, pero después por una política que se planteó, y lo hemos planteado en un documento, allá por, creo que mayo del año pasado, un documento que decía, la pandemia va a tener muy graves consecuencias sanitarias o graves consecuencias sanitarias, muy graves consecuencias económicas y devastadoras consecuencias políticas. Bueno, el mundo ya lo está viviendo. Están viendo ustedes todos estos días lo que se está discutiendo, que es fundamentalmente de qué manera un montón de países toman vías de abordaje autocrático so pretexto de cuidar a las poblaciones. Lo vemos en algunas provincias argentinas, lo hemos visto en distintos países, hemos visto países que se plantean supresión electoral o supresión directamente de la división de poderes. El mundo está avanzando en el marco de la pandemia a unas consecuencias políticas que van a ser todavía más graves cuando pase el miedo al contagio y a la muerte y se empiece a contabilizar las condiciones de vida en que queda la humanidad, que va a quedar con muchísima más pobreza y va a haber muchísimos más decenas de millones de muertos causados por esa pobreza, porque el mundo probablemente quiera salir con el estilo de la sociedad desigual que se conocía. Todo el tiempo hablando de las muertes, nos olvidamos de hablar de ellos, de los que van quedando afuera, de los que van quedando excluidos, y entonces ya ni siquiera nos acordamos de que la gente tiene una sabiduría innata y dice, yo no me voy a morir de hambre, tal vez me mate el coronavirus, pero de hambre no me puedo morir. Y en todo el mundo pasó, en todos lados pasó exactamente lo mismo. Fíjense, desde las sociedades desarrolladas a las no desarrolladas, todos tuvieron a las minorías, a los excluidos, a los vulnerables, padeciendo esta pandemia, probablemente por las condiciones de trabajo que tenían que desarrollar, porque todos tenían en la casa un trabajador esencial, de esos que en general no se los suele reconocer en los planteos sobre la perspectiva del trabajo en las sociedades, y todos ellos tuvieron que convivir con un bajo acceso a la salud, con una inequidad suficiente. Y fíjense que ya la CEPAL el año pasado, las Naciones Unidas, el FMI, la OSD, todos plantearon lo que significaba la pobreza, una tremenda pobreza que iba a impactar.
impactó obviamente sobre las mujeres. Hola, estoy acá. Se te escucha perfecto, Gabriel. Bueno, y está la demo. ¿Me están viendo? Se ve también, afirman que la pandemia dejará más de 118 millones. Perfecto, me he quedado sin señal. Así que por la vía de lo que significa esto, no voy a poder tener la misma señal. Seguir el desarrollo que venía teniendo. Si me haces un favor, Sebastián, ¿me apoyás con los títulos simplemente? Conozco Dale, bastante según dice, las diapositivas. Sí, por un lado las mujeres. ¿Quiénes son los que más padecieron? Las mujeres. Por otro lado, los niños, es decir, probablemente 750.000 nuevos pobres. Y ustedes saben perfectamente que esto ocurrió en Argentina y que ya está medido ahora que con el 42,6% de pobreza y el 60% de pobreza infantil ya lo tenemos instalado. ¿La que sigue cuál es? la ONU advierte que el hambre crecerá en el mundo y Bien. empeorará con el coronavirus. El otro son la pobreza estructural. La pobreza estructural que existe tanto en las distintas sociedades del mundo, es decir, mujeres, niños y pobres. Estos son los que han padecido la pandemia. Si no me equivoco, acá hay algo de gente durmiendo abajo de las autopistas en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, toda esta locura que significa cerrar la economía del mundo, no estoy hablando solamente de Argentina, también dediquémosle un párrafo a la Argentina, pero toda esta locura ha significado seguramente algo que nosotros no teníamos previsto y es, en definitiva, un agravamiento de condiciones que ya venían muy mal en todo el mundo. Sí, ¿cuál es la otra? Esto es lo que acaba de decir, Celso, más de 100 personas viven abajo de la autopista. Ahora hay un cuadro que la Argentina encabeza, pero no alcanzo a distinguir de qué se trata. El impacto de la pandemia en la economía mundial. Sí, por supuesto, el impacto de la pandemia en la economía mundial, que han sido estimaciones, pero esas estimaciones finalmente no fue el 12% la Argentina, sino que fue un 10% de caída del PBI, una de las caídas más brutales de lo que significó, digamos, desde la historia de la Argentina, ¿no es cierto? Desde la historia democrática, esta caída del PBI. Es bastante difícil así, pero si me seguís guiando en lo que dicen las diapos. El enfoque de la respuesta a la crisis del COVID-19 no funciona, dice Bachelet. Bien, no hubo solamente pocas voces que dijeran que así no se podía manejar la pandemia. La propia alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, planteó en aquel momento que esto no funcionaba, que no era un buen enfoque. Si no me equivoco, Michael Levitt, premio Nobel de Química, si es que eso es lo que estoy mostrando, ya lo planteó el año pasado, que se tomaban decisiones y esas decisiones se tomaban de un modo absolutamente infundado. ¿Es así, Sebastián? ¿Estoy Me por ahí? parece que actualmente el registro está compuesto por 4.416 distribuidos en todo el territorio nacional. La verdad que no sé de qué habla. Ah, bueno, los barrios populares, los barrios populares. Estoy hablando de los barrios populares que Argentina tiene una composición brutal de pobreza y a ellos no le podemos pedir una cuarentena eterna. Exactamente, no se le puede pedir. Primero porque no tienen condiciones y segundo porque esas condiciones son imposibles de ser sostenidas en el tiempo. Es decir, probablemente no puedan aislarse ni un solo día en condiciones normales. Sí. ¿Qué sigue? Está en blanco, Gabriel. Si vos me lo querés mandar, si lo tenés en el celular y me lo querés mandar, yo lo comparto. Pero es que no puedo salir de acá. Si salgo me parece que pierdo la conexión, pero no te preocupes. Está en blanco. Bueno, entonces O sea, veo que la 48 le pasa hasta la 52 de golpe. no, Aquí habla. no. A ver, había un nene en la pantalla. Ah, bueno, Acá dice la educación. No sé por qué es la primera vez en mi vida que me pasa que se me pone toda la pantalla en negro, pero no, en la práctica. ¿Sabes lo que? Mejor Perdón, Gabriel. No, paro acá, sí. Si querés, dejamos de compartir, la compartimos de vuelta. Sí. Capaz que te aparece, No, ¿te parece? Es que no tengo ninguna imagen. Bien. Tengo solamente una pantalla en negro. Pero en la práctica lo que quiero mencionar
En todo caso, tal vez sea saludable también por la hora plantear que mi esquema era básicamente el siguiente. Esto es muy injusto. ¿Cómo impacta? La cuarentena tiene un tufillo casi clasista. Los que podemos cuarentenarnos y hacer teletrabajo, que somos los llamados white collar en la literatura anglosajona de lo socioeconómico, tenemos más posibilidades de resguardarnos que aquellos esenciales que, al decir de Michael Sandel, que plantea la justicia contributiva, un pensador de la Universidad de Oxford que influyó bastante sobre las teorías o por lo menos los planteos de Joe Biden y de los demócratas en general actualmente. Él plantea la justicia contributiva. Todos sabemos lo que es la justicia distributiva. La justicia contributiva dice el valor que tiene, la contribución que hacen al funcionamiento de una sociedad esa cantidad de trabajadores esenciales y el valor de rescatar el trabajo de esa gente. Están hablando desde repartidores de mercadería hasta choferes de esos camiones, hasta cajeras y cajeros, hasta telefonistas, hasta call center, hasta lo que sean, obviamente, enfermeras, técnicos, kinesiólogos, hasta lo que pudiera ser toda la gente que nos da servicios de electricidad, servicios de alimentación, los pibes y pibas de lo que significan los delivery, etcétera. Toda esa gente que normalmente cuando se elaboran los proyectos estratégicos uno habla de las nuevas habilidades y competencias basadas en la tecnología y las tecnologías digitales, etcétera, etcétera. Toda esa gente que nunca va probablemente por mucho tiempo a pisar una universidad, sin la cual nosotros no podríamos ni siquiera estar haciendo este Zoom. A esa es la gente a la que no se le pidió en ningún momento ni cuarentena, no se le permitió, no pudieron tener cuarentena ni teletrabajo, porque sin ellos nos moríamos de hambre, sin ellos no teníamos luz, no teníamos televisión, no teníamos nada. Entonces, toda esa gente, a ellos les pegó más duro. No quiero pensar en términos continentales. A toda la gente que esta manera de encarar esta pandemia le va a significar ni más ni menos que la pérdida de su elemental sustento vital. Toda la gente que estamos hundiendo en el barro, todos los pibes que se van a morir de tuberculosis, de hambre, de desnutrición, de disentería o de enfermedades inmunoprevenibles, porque la OMS advierte, la UNICEF también, que las campañas de vacunación se han parado en todo el mundo, que con motivo de este parate mundial ni se distribuyen las vacunas, ni se produce esa logística. Todo eso nos ha generado a nosotros una situación en la cual nos pasamos todo el día hablando de muertos. Y tenía 2 diapositivas o 3, pero no importa, porque ya a esta altura no sé si están, si no están, ni qué están viendo, pero les quiero decir lo siguiente. Esta es una reunión que habla de la pandemia y de la inequidad. Por suerte, tuve la posibilidad de plantear de entrada cuáles son las medidas fundamentales desde la estrategia sanitaria y Carla, antes que yo, lo planteó con mucho más puntillosidad a nivel de medidas específicas. Pero lo que quiero decir es esto y dejar este señalamiento. Se está planteando una grieta que es insoportable. Ya viene planteada desde antes de la elección de 2019. Algunos intentamos romper ese planteo que nos emblocaba de un lado o del otro y nos dejaba sin una salida para el país. Muchos lo habrán compartido, otros no. Buscamos como pudimos saltar esa grieta. Esa grieta parecía de alguna manera simbolizada en estos días en las caras o en los rostros de Fernández y Larreta, y la pelea entre la nación y la provincia, y esa estupidez de llevar casi al abismo institucional que todavía ni siquiera terminó, por algo que ni siquiera está definitivamente probado si va a ser más conveniente o menos conveniente. Porque si hay que dar una pelea por la institucionalidad democrática, probablemente hay que darla en ámbitos más claros. Hacer política no significa solamente hacer principismo, sino llevar el principio de lo que significa la institucionalidad a lo que es una realidad posible. En el medio de una pandemia, el planteo, ustedes saben que todavía no terminó, porque evidentemente no termina, y no digo que esto haya sido ocasionado solamente por uno o por otro.
Desde un lado existe la amenaza hasta de la intervención federal. Del otro lado, la recurrencia a la Corte Suprema cuando no sabemos si dentro de 3 o 4 días no hay que volver a suspender las clases porque en realidad no se le dio ninguna medida de solución al traslado de las personas. No se le dio ni desde Nación, que en ese sentido tiene una falla grosera en materia de transportes, no hizo nada, ni desde la ciudad de Buenos Aires, que tampoco hizo nada para mejorar la frecuencia y la seguridad de los subtes. Hoy en día todavía hay una pelea por las ventanillas en los colectivos, porque hay gente que quiere airear el colectivo y otra que tiene frío. Así no se trabaja. Sin embargo, en ese marco se hizo esa grieta. Ahora, cuando nosotros miramos las pirámides socioeconómicas y sabemos que en Argentina el 50% de la población tiene ingresos bajos o muy bajos, y esto significa ingresos menores de 38.000 a 40.000 pesos por familia, gente que está, si no en la canasta básica, por debajo de la canasta básica, gente que está absolutamente pegando en el palo con una escasísima capacidad de ahorro, y ellos constituyen en un total el 50% de las familias de la Argentina. Esa es otra grieta, y es la grieta entre los que pueden aspirar a seguir perteneciendo a la inclusión social y a una pequeña, tal vez, mejoría con el tiempo, que son cada vez menos, y los que ya básicamente simplemente empiezan a tener esa sensación de que esto pasa siempre y a mí no me toca nunca, y esa sensación que hace un desapego de la democracia. Finalmente, la grieta es la partición en varios pedazos. Esta cosa de no me importa nada, no importa quién gane, va a aparecer mañana un cómico, una figura mediática, alguna personalidad del deporte, como tantas otras veces, para convocar lo que la política está fallando en convocar, y es que tener un proyecto no solamente lo sanitario, sino enmarcado en lo que significa una mayor equidad, una mayor distribución, un ataque a la concentración de la riqueza y una accesibilidad a la salud, al medicamento, a políticas públicas que en definitiva nos estén garantizando un mejor desempeño. Todo eso que es perfectamente posible en el puntilloso planteo que elaboró Carla Carta y lo que nosotros venimos haciendo desde hace bastante tiempo en la Comisión de Salud de la Convención Nacional, y en lo que el radicalismo tiene entre una de sus políticas fundamentales, que es la política sanitaria, ya desde la época de Ilia con Oña Tibia, la política de medicamentos, que esta sí fue una política esencial y estratégica, y que le costó, por supuesto, en parte el golpe de Estado contra el presidente Ilia, o lo que fue Aldo Neri, ya a partir de los 70, 80 para el radicalismo, en todo el planteo de lo que significaba ya salud y acción social, salud y políticas sociales. Esto es lo que tenemos pendiente, esto es lo que a mí me parece que la sociedad argentina, aunque no lo esté demandando, necesita. Nosotros en salud pública solemos distinguir entre necesidad y demanda. La demanda probablemente es lo que la población solicita, pero a veces sabemos que hay acciones estratégicas que son necesarias, aunque a veces no siempre ni estén premiadas con el voto inmediato, ni estén premiadas con el camino fácil, ni estén premiadas probablemente con la satisfacción de ser reconocidos. Hay que hacerlo porque es trascendente. Aquella vieja frase de San Martín a Pueyrredón, ¿no es cierto? No sé, probablemente sea imposible, pero es imprescindible. Y esto es lo que de alguna manera creo que nosotros tenemos que refortalecer desde el radicalismo. Disculpen la dificultad técnica. Nada más. Muchísimas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias, Carla. La verdad que excelente las dos exposiciones. Esto no hace más que ratificar viernes a viernes, en donde la mayoría de nuestros expositores son correligionarios, personas afines al radicalismo, que el radicalismo aún hoy, con todas sus debilidades y todas sus incapacidades actuales, tiene un potencial muy grande para poder proponer una línea política que nos permita llevar al país a una instancia mejor. Y bueno, nosotros de este movimiento venimos promoviendo desde hace ya varios años, levantando las banderas del diálogo, levantando las banderas del encuentro entre los argentinos y también de la puesta en marcha de la institucionalidad partidaria,
creo que tiene mucho para dar todavía al país y que lamentablemente, bueno, hasta ahora no hemos logrado encaminar de vuelta a nuestro partido.